Hola, yo soy Abril. Bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. En este video quiero hablarles de una palabra muy interesante que se aborda de forma magistral en el libro titulado Los Hermanos Zapata, escrito por el noruego Torgeir Rebolledo Pedersen y que aborda la temática fronteriza y violenta que sucede en México. La palabra en cuestión es violencia. La violencia nos rodea y más si eres de un país latinoamericano y en general en el mundo es algo que diariamente vemos y por alguna extraña circunstancia creemos que la violencia es algo que no pueden conocer los niños. Insistimos que los libros para niños y para jóvenes no deberían tener temas violentos, no deberíamos exponerlo para ellos y yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué si es algo que está aquí? La palabra violencia proviene de vis, que significa fuerza, y olentus, que significa abundancia. Por tanto, sería como un exceso de fuerza o abundancia de fuerza. De ahí se deriva violentia, que es violencia literalmente, actuar con fuerza, agredir, una agresión. Y hoy sabemos que la violencia puede manifestarse de muchísimas formas, violencia verbal, violencia psicológica, en fin. Este libro de los hermanos Zapata es súper interesante. Yo ya les había contado en mi video de los libros que leí durante el mes de marzo que había sido una historia que me causó muchísimo insomnio. Y si este video existe es gracias por supuesto a ustedes porque votaron para que hablara más a detalle de este libro. Los hermanos Zapata hace alusión desde el título a una de nuestras figuras mexicanas más importantes, que es el señor Emiliano Zapata, líder de la Revolución Mexicana, defensor del pueblo campesino y que por supuesto se vio inmerso en situaciones de violencia que pues derivaron hasta terminar con su vida. Estos dos gatos, Botas Negras y Bigote Blanco, son hermanos que están bajo el cuidado de la señora Zapata. Ella es quien los cuida y cuando comienza el libro simplemente podemos apreciar cómo es una convivencia familiar muy típica mexicana, es decir, hay peleas entre hermanos, pero se quieren, se apoyan, nada realmente del otro mundo. De hecho, cuando comienzas a leerlo, como que nada te da idea de lo que puede suceder después con esta historia. No hay que avanzar muchísimas páginas para enterarte del primer golpe cruel y violento que ocurre en esta historia, y es que la mamá Zapata, muere, y muere de la forma más absurda que te puedas imaginar, lo cual comienza a darle un toque interesante a este libro, porque siempre hay que verle el lado bueno a la tragedia, y con la muerte de mamá Zapata te queda súper claro que a pesar de que sea un evento súper horrible, trágico, que te estás quedando huérfano, le das la vuelta y dices, bueno, ok, ya sucedió, pero a lo que sigue, lo que viene. Ahora, hasta ese momento de la historia, tú dices que sí está luciendo muy extraña, pero insisto, nada apunta a lo que va a suceder después. Algo muy importante que destacar sobre este libro es que el subtítulo se llama Una ópera del desierto mexicano. Eso quiere decir que está ubicado en la frontera del país. Por tanto, tiene que ver mucho la presencia del narcotráfico, y no es que el narcotráfico no esté presente en todo el país, eso creo que todos lo sabemos, que estés donde estés, pues va a haber un cártel cerca de ti, muy tristemente, pero en el norte del país es donde tiene todavía más presencia. También, como está ubicada en el norte, es imposible no tomar en cuenta la situación con Estados Unidos, este deseo de cruzar para el otro lado, porque la situación en México puede llegar a ser terrible. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Bueno, pues porque nuestros hermanos gatos, al quedar huérfanos, deciden pues hacer algo para subsistir, y a ellos les encanta la música, les encanta la poesía, y no tardan en verse violentados por un grupo de narcotraficantes que los obliga a cruzar la frontera. No les voy a contar más porque en realidad a mí me gustaría mucho que descubrieran este libro. Está escrito en poesía, pero debo decirles que su idioma original es el noruego. Entonces la traducción que ha llegado hasta nosotros está muy revisada, está padre, de hecho, es una buena traducción, yo me atrevería a decir, pero todavía me parece mucho más interesante escucharla en noruego porque Torgeir Rebolledo es un reconocido poeta y slamero allá en Noruega, incluso ha sido reconocido por sus recitales de slam, que les voy a compartir algunos en la descripción de este video
video por si quieren escuchar a qué suena la poesía noruega en slam. Es muy interesante y ese toquecito pues me parece que se pierde un poco en el español, pero eso no deja de lado que esta poesía sea pues muy terrible, o sea, terrible en el buen sentido, porque aborda sucesos horribles. Me causó mucho impacto. Es una historia que se apega mucho a la realidad en el sentido de que todo el tiempo están ocurriendo desgracias a los mexicanos y todo el tiempo se está tratando de ver el lado positivo, aunque es muy triste porque después de estos golpes que te van dando la vida a la sociedad y sobre todo el entender que muchos de esos golpes podrías no haberlos recibido de vivir en un mundo con mejores oportunidades, eso pues no sé, te da muchísimo coraje. Es un libro interesante y ahora les quiero hablar un poco del formato. Es un formato grande y a mí me parece eso muy importante porque permite que las ilustraciones puedan ser mucho más expresivas, que haya más espacio para resaltar alguna impresión, alguna emoción. El dibujo distribuido en la página puede ayudar al lector a generar algún tipo de sentimiento, sea el enojo, sea la tristeza, sea la resignación, y la verdad es que sí son escenas muy impactantes porque un punto a destacar de esta edición es que Lilian Brogger es una reconocida ilustradora de Dinamarca. No me van a dejar ustedes mentir, la ilustración de este libro es provocadora, es incluso un poco incómoda, sientes que estás leyendo, no sé, algo difícil y prohibido. Las expresiones de los personajes que son crueles pero al mismo tiempo son chistosas, lo que a mí me lleva a una conclusión sobre la tragicomedia mexicana. Como ya lo decía José Agustín, este libro refleja perfectamente la tragicomedia mexicana, no se despega la violencia de la risa porque ¿qué más podemos hacer? Y bueno, todo esto para decirles que rayos con la violencia en la literatura infantil y juvenil, y si ustedes consideran valioso que nuestros jóvenes y nuestros niños estén al alcance de estos libros, yo diría por supuesto que sí, porque es necesario mirar la violencia a través de este tipo de historias que la cuestionan y la colocan en un punto importante en cómo te puede transformar la vida, y no solamente a través de las noticias y de los videojuegos o de otro tipo de cosas donde los chicos están en contacto con la violencia, pero que a lo mejor no necesariamente generan su espíritu crítico. Entonces, si algún día pueden conseguir esta historia que está editada por Libros para Imaginar, créanme que tienen pues todo mi apoyo. Es un libro que me ha generado muchísimo conflicto, me dejó con el corazón destrozado, pero que sin duda volvería a leer y estoy ansiosa ya de compartirlo con muchísimos más niños y jóvenes. Y bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, muchísimas gracias por verlo, los leo en los comentarios, los leo también a través de mis redes sociales y nos vemos muy pronto. Au revoir. Grew inside, trespassing in her own backyard, trembling with despair as he felt his presence lingering. Then a sudden reaction from